Todos en algún momento nos hemos preguntado ¿por qué estamos en la universidad? ¿O cuál es nuestro objetivo al estar aquí? Esta institución ha evolucionado a lo largo de los años, de manera que su función ha ido cambiando ligeramente desde buscar formar meramente científicos y hombres de ciencia que conocieran un poco de todo, como con el trivium y el quadrivium en sus inicios, llegando a su propósito actual, el cual es formar profesionales y personas de bien, para que contribuyan a la sociedad tanto laboral como humanamente. Como lo dice el filósofo Ortega y Gasset, actualmente la universidad debe buscar crear profesionales, no hombres de ciencia. Vivimos en una sociedad que necesita profesionales expertos en su área, pero también personas con valores y humanidad. No somos robots, ni debemos buscar programarnos para hacer una tarea metódica. La universidad también debería motivarnos a pensar y desarrollar nuestro análisis clínico. Otro punto importante a recalcar sobre lo que concebimos hoy como la función de la universidad se basa en formar académicamente a las personas, y este conocimiento debe ser impartido priorizando la especialización y utilidad de este conocimiento. En palabras simples, la universidad no debe ni busca enseñar toda la cantidad de información posible al estudiante, sino que darle tanto los conocimientos como habilidades básicas y también las especializadas en su área de estudio. Esto lo dice el filósofo y decano de Harvard, Rosovsky. Es momento de indagar un poco más y recabar información sobre lo que piensa una de nuestras maestras acerca del propósito de la universidad. La pregunta es, ¿cuál considera que es la principal función de la universidad? Bueno, para mí la principal función de la universidad es transmitir el conocimiento y formar a los jóvenes, tanto de manera con valores, no solamente académicos, sino también de su formación como profesionistas, como buenas personas y también, obviamente, como exitosos profesionistas. Sí. Segunda pregunta, ¿cuál considera que es la mayor ventaja de la universidad dentro de la sociedad hoy en día? Bueno, definitivamente la educación es una gran ventaja. Las personas que son educadas, las personas que tienen cierto nivel de educación pueden tomar mucho mejores decisiones. También son las personas que pueden influir en la sociedad para hacer cambios, para generar oportunidades para los menos favorecidos, ¿no? Entonces creo que la labor de la universidad, como comentaba, además de formar jóvenes, es también aportar a la sociedad, ayudar a la sociedad a vivir en un mundo mejor. Como hemos venido diciendo, la universidad busca educar y con esto busca la difusión o esparcimiento del conocimiento. Pero primero definamos, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es la expresión de una verdad apoyada en una experiencia y la razón, la cual es objetiva e interpersonal, es decir, compartida por más personas. A diferencia de una creencia, que es una certeza subjetiva pero que no está avalada por información objetiva. La ciencia que estudia el conocimiento y cómo lo adquirimos es la nociología. Dentro de este estudio podemos resaltar diferentes posturas ante el conocimiento. Como tres principales posturas tenemos el idealismo, el relativismo y el realismo. El idealismo nociológico habla de que la realidad depende parcialmente de mí, por lo que debo analizarla y comprenderla desde mi propia perspectiva. El relativismo nociológico propone que la realidad está sujeta a su contexto y que por lo tanto no existen verdades absolutas, debido a que la persona que opina sobre algo está influenciada por una serie de variables. Por otro lado, el realismo nociológico dice que existe una realidad independiente al ser humano y la tenemos a nuestro alcance. La historia y la filosofía tuvieron tres enfoques principales en torno a la razón o el conocimiento, y ahora les explicaré un poquito más sobre ellos. El racionalismo es un movimiento filosófico que promueve a la razón como principal facultad de conocimiento, defendiendo la idea de que el conocimiento humano proviene de la razón y de nuestra capacidad para razonar. Su principal representante fue René Descartes. El segundo es el empirismo, que nos dice que la realidad es la base de todo conocimiento. Uno de sus representantes fue David Hume. Y el criticismo, que es la doctrina epistemológica desarrollada por Immanuel Kant. Esta corriente nos cuestiona cómo llegamos al conocimiento y en qué forma nos da la realidad. Si bien algunas de ellas se contradicen, todas estas ramas filosóficas nos han ayudado a poder analizar de mejor manera el conocimiento y su papel tan importante en nuestra sociedad. Luego de esta reflexión sobre el conocimiento y la razón, llegamos a lo que actualmente concebimos como tal. Cómo la sociedad actual percibe la verdad y por qué la posmodernidad afecta esta visión del mundo con la que vivimos actualmente. Pero entonces debemos preguntarnos, ¿qué es la posmodernidad y cuáles son sus consecuencias? La posmodernidad surge como respuesta a la modernidad y sus consecuencias, ya que el avance en la ciencia y la razón, aunque trajo muchos efectos positivos, dejó muchísimas tragedias como las guerras mundiales, la bomba atómica, entre otras cosas. Esta decepción que se tenía tras las tragedias ocurridas en el siglo XX inicia en la posmodernidad.
Cuando hablamos de esto, hablamos de decepción, de individualismo, de poca ilusión hacia el futuro y lo que sigue. El consumismo se expande de manera impresionante y el colapso social y económico es inminente. Vivimos actualmente bajo los efectos de este mundo posmodernista, sin ilusiones y visión a futuro, individualista y extremadamente consumista. Entonces, si vivimos con una visión tan gris del mundo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hace una entidad tan importante como la universidad en contra de esta idea tan gris de la posmodernidad? La universidad, al ser una institución que, como ya lo hemos dicho, busca esparcir el conocimiento y los valores necesarios para la sociedad actual, debe tener una postura opuesta a la posmodernidad, una postura de contraataque, si se le puede llamar así. Una de las funciones principales de la universidad es fomentar el pensamiento y opinión críticas. Objetivo que lucha directamente con la idea del individualismo y la posverdad que encontramos en la sociedad actual. Tristemente, la posmodernidad no solo nos da una visión un poco desesperanzadora de la vida, sino que el mundo individualista y rodeado de tecnología y desinformación nos permite opiniones reales sobre todo, porque son nuestras verdades, entonces son reales para nosotros. ¿Ya? Sin embargo, estas no son la verdad, pero muchas veces podemos llegar a caer en esta creencia de que todo lo que nosotros creemos, pensamos y decimos es la única y absoluta verdad, pero definitivamente la vida y el mundo no funcionan así. Como lo platicamos anteriormente, existe conocimiento y creencia, pero a veces podemos llegar a creer tanto en algo que pensamos que es conocimiento y que es una verdad, pero es una verdad bajo nuestro propio contexto, pero no lo es para todos, y esto lo hace subjetivo y personal. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El internet y los medios de comunicación nos bombardean con una cantidad de información increíble y genuinamente cualquiera tiene acceso a publicar opiniones y supuestas verdades en el internet. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo real? ¿Cómo filtramos esa información? ¿Y cómo no caemos nosotros mismos en creer que lo que decimos es verdad solo porque en nuestras circunstancias sí aplica? Esto nos deja en un ambiente repleto de desinformación y argumentos emocionales que no necesariamente son verdad, pero parecen verdad, y esto implica un inmenso problema. En el día a día es común escuchar afirmaciones y razonamientos que parecen verdaderos, pero que analizándolos un poquito más de cerca nos logramos dar cuenta que en realidad son incorrectos. A estas afirmaciones disfrazadas de verdad se les llama falacias. Estas se pueden presentar en la forma de oraciones, argumentos, ideas o creencias. Primer tipo: afirmación del consecuente. No porque la primera premisa sea verdadera y evidente, la segunda, al enunciarla en sentido inverso, será también verdadera y evidente. Segundo tipo: negación del antecedente. No por presentar la premisa en sentido negativo, la conclusión, también negativa, será verdadera. Avanzaremos al tercer tipo, que es el falso dilema, el cual se caracteriza por omitir las alternativas ecuánimes sin hacer referencia a tal omisión, sea intencional o no. La siguiente falacia es la generalización precipitada. Esto aparece cuando se siguen prejuicios absurdos o cuando se hacen generalizaciones. Ahora le sigue la falacia por autoridad, la cual consiste en querer convencer a la mala o por la fuerza. Y por último tenemos la falacia de ataque personal, la cual consiste en atacar a quien lo dice por su condición política, social o estrato social. Y ahora llegó el momento de indagar sobre el tema de las falacias. Y para esto decidimos preguntarle a una de nuestras maestras favoritas del área de humanidades. La primera pregunta es, ¿por qué consideras que es importante reconocer las falacias? Si hablamos de que una falacia es una verdad no verdad, o sea, hay que como empezar a desmitificar que no todo lo que encontramos, no solo en las redes, sino lo que se dice en muchos de los, se asienta como verdad absoluta, no lo es, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que empezar como a cambiar esa mentalidad de que no podemos creer ni todo lo que nos dicen sin tener un fundamento, porque entonces convertimos, se vuelve como una cadenita, ¿no? En que todos esos mitos o todas esas cosas que no son verdad,
llega de tanto repetirlas, llegará un punto en la que te creerás que sí lo es, ¿no? Entonces por eso la importancia de que nosotros mismos, si tenemos dudas de algo, podamos investigar y podamos llegar hacia el punto donde digamos, esto no es, esto es. Me gustaría reflexionar sobre cómo lo desarrollado tanto en este video como a lo largo de todo el semestre en la materia de ser universitario nos llevó a la reflexión. Eso es lo que yo personalmente me llevo. Por supuesto, también nuevos conocimientos, tanto históricos como filosóficos, pero definitivamente conocer el origen de la universidad o las posturas filosóficas ante el conocimiento y los temas que ya abordamos me ayudaron a llegar a distintas conclusiones sobre mi vida personal y profesional, como por ejemplo evaluarme el propósito de estar aquí en la universidad o cuál es el impacto que está teniendo esta en mí. La universidad como entidad educadora dentro de la sociedad ha ido evolucionando de tal manera para adaptarse a la sociedad actual, y como futuros profesionales me parece extremadamente importante conocer esta historia para tomarlo como ejemplo para adaptarnos a la sociedad en la que vivimos.